Hace cosa de unos 4 años empecé a hacer un proyecto de investigación sobre la historia del conocimiento y lo veía desde el punto de vista de la religión, desde el punto de vista de la filosofía, desde el punto de vista del lenguaje, y dentro de ese proceso del conocimiento me encontré con alguien que ya había visto en una película que tiene justamente un prólogo de el maestro Guillermo Sheridan, que es una excelente película que se llama Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca es un personaje de la conquista de procedencia española que asume una posición bastante crítica porque él va a partir en las naves, en las 6 naves que van a salir de Cuba hacia la conquista de la Florida, que ya había sido prácticamente descubierta y que había sido visitada por los españoles. Bueno, pues Cabeza de Vaca, además de ser un hombre muy religioso, es un guerrero que se va como alguacil de esa armada de la Florida que va a capitanear Pánfilo de Narváez, quien anteriormente había tenido una discusión y una persecución en contra de Hernán Cortés, quien burla a Pánfilo de Narváez, de manera tal que es parte de la tradición decirle a alguien que es muy pánfilo cuando es torpe. Entonces, esa, digamos, derrota que sufre Pánfilo de Narváez con Cortés le va a cargar ese mote o le va a dar ese peso. Pues en este viaje va Cabeza de Vaca, que nace en Jerez de la Frontera, en España, y que viene junto con toda la serie de españoles, con todos los guerreros, todos los conquistadores españoles a la conquista de América. Entonces es muy interesante ver cómo desde la partida de Cristóbal Colón, desde que rebasa o desde que logra cruzar lo que se considera el mar de los Sargazos, que era prácticamente el fin del mundo conocido, era donde seguramente pensaban que terminaba esa cuadratura del universo, pero que además Colón tenía una información distinta en el sentido de saber que la Tierra era redonda. Pues en esta serie de incursiones, luego del asesinato de Hathaway, el líder en Cuba, que fue agraviado y fueron agraviados por los españoles, quienes someten y violan y asesinan a la comunidad, lo queman vivo. Entonces es parte de la trama de la obra. Entonces es, por un lado, la conquista, por otro lado, la serie de situaciones de carácter religioso, cultural, del conocimiento, que van a enfrentar los españoles en esta incursión punitiva hacia la Florida, en donde de 6 naves se pierden 5, se ahorran prácticamente, se ahogan prácticamente 500 marinos, donde vienen mujeres, niños, trabajadores, con la idea de poblar la Florida, cosa que por la tragedia, por una falta de prevención de Pánfilo de Narváez, de no amarrar las naves en una noche de tormenta, se hunden, lo que va a derivar que precisamente se separe la flota, la gran armada de la Florida. Entonces Cabeza de Vaca junto con Esteban Dorantes, junto con Estebanico, se quedan y asumen ese proceso de la conquista de la Florida. Y Pánfilo de Narváez se regresa y dura esa peregrinación 8 años. En los 8 años después van a salir a lo que es territorio de Sonora y van a cruzar prácticamente Coahuila y se van a llegar hasta Baja California, hacia el Golfo de Cortés. Entonces es un viaje prodigioso el que hace y al mismo tiempo es fantástico porque él logra vencer esa religiosidad y acomete o se ve forzado a convertirse por la tragedia de la circunstancia en un chamán que logra hacer curaciones. Entonces, es un hombre católico, muy católico, es un guerrero, es un conquistador español que en esa peregrinación, en esas hambriadas, en esa permanente lucha en contra de los indios flecheros, ven de lejos a los coahuiltecos y asumen un proceso de la conquista bastante difícil. Llegan a ser prácticamente de conquistadores a esclavos. Y el asunto es que la obra trata ese proceso tan intenso de la conversión, de ser un guerrero, a convertirse en un chamán que logra verdaderamente hacer curaciones,
Todo esto explicado en su libro apasionantísimo que se llama Los naufragios, de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Entonces, este trabajo se me hizo a mí muy interesante, la temática me tenía matado, yo tenía otro proyecto, prácticamente me tenía secuestrado ese tema, y entonces ahora que tuve la oportunidad una vez más de trabajar en el taller del maestro Medardo, a quien agradezco enormemente su dedicación, su paciencia para toda esta serie de proyectos y de, digamos, empréstitos de carácter creativo, el que hayamos tenido el espacio y la oportunidad de poderlo hacer, porque verdaderamente me permitió a mí tener distintos parámetros, verlo desde distintos enfoques, y además se me hace muy interesante que por un lado es el proceso crítico creativo de la escritura, el análisis del taller, pero por otra parte también es el proceso del montaje, que implica otro tipo de análisis, y luego pero para finalizar con la edición del libro. Entonces este es un proyecto realmente cumbre de la promoción y del desarrollo, de la incentivación de la cultura, de la incentivación de las artes y del proceso creativo en los distintos niveles, que verdaderamente me complacen y que me tienen a mí muy convencido de saber que es un proyecto muy enriquecedor. Yo he tenido ya había tenido oportunidad de estar con el maestro Carballido y ya había escrito yo algunas cosas, pero ahora esta renovación de los procesos críticos, analíticos, de la dramaturgia coahuilense me tienen ahí verdaderamente muy contento, muy conmovido de poder participar y de poder ofrecer algo que espero verdaderamente sea digno de todo el trabajo que se ha estado haciendo. Pues soy José Domingo Ortiz en el tercer ciclo de la dramaturgia coahuilense y agradezco la oportunidad sobre Cabeza de Vaca. Hasta la vista.